Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. Vamos a estar estudiando la lección número 10, que pertenece al primer trimestre del año 2023. El título de esta lección es La devolución y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 13, donde podemos leer de la siguiente manera. Y oí una voz del cielo que dijo: Escribe, bienaventurados los que aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. Esta lección para mí es sumamente complicado darla por algunas razones. La primera razón es que esta lección no es 100% bíblica. Lo que aquí se está enseñando es más consejería que otra cosa, pero no es algo bíblico en su totalidad. La segunda razón es que esta lección es para un pequeño grupo de personas, un reducido número de personas, y no nos abarca a la mayoría de nosotros. Por lo tanto, es un poquito problemática darla en mi situación personal, en mi experiencia personal. Así que vamos a tratar de desarrollar esta lección de la mejor manera que podemos. Para mí el centro de esta lección está en el día jueves. ¿De qué se trata la lección? Esta lección, dicho en palabras rápidas y sencillas, está hablando de cuando nosotros estamos cerca de la muerte y no tenemos un testamento, no hemos dejado, eh, no hemos hecho los documentos de una herencia y no hemos dejado la iglesia incluida en la herencia que vamos a dejar. Yo conozco, y en realidad no conozco, he escuchado de casos aquí en Estados Unidos donde la persona era rica y no tenía familia a quien dejar sus riquezas. Pero fíjense que esos casos que yo conozco los cuento solamente con los dedos de una mano. Conozco de personas que tenían propiedades, tenían cuenta bancaria. Su hermano murió hace tiempos, su hermano no tuvo hijos, la persona no tuvo hijos, los familiares nunca han estado con ella, viven a distancia, no han sido con ella, y la persona va a morir pronto, ya está de edad avanzada y no sabe qué hacer con su testamento. Entonces recurre a hacer un testamento donde la iglesia es la heredera de todas sus propiedades. Y está bien, no hay nada en contra de eso. Lo que aquí estamos diciendo es que ese no es el caso suyo y mío. Y quizás esté la excepción, quizás usted sea la excepción. Pero el resto de nosotros, especialmente en América Latina, de México para abajo, Centroamérica, el Caribe y todo Sudamérica, somos personas que tenemos hijos, a quien tenga más hijos. Somos personas que somos pobres. Somos personas, la mayoría de nosotros. Por supuesto está la excepción, y posiblemente usted que me escucha sea la excepción, que es una persona rica y que le va a dejar herencia a sus hijos, va a dejar un testamento donde hereda a sus hijos, y posiblemente tiene lo suficiente para dejarle a la iglesia. Posiblemente usted es la excepción,
Pero en el caso mío y los que conozco, no. Somos personas que tenemos hijos y en verdad la mayoría de nosotros le heredan a nuestros hijos las deudas. Hay muchos de nosotros que nos morimos y nuestros pobres hijos andan buscando por todos lados cómo enterrarnos. Y como ya estamos muertos, ¿qué van a hacer con nosotros? Pues buscar cómo nos entierran. Eso es sencillamente lo que tienen que hacer. Muchos de nosotros ni siquiera nos preparamos comprando una, una parcelita, podemos decir, no sé cuál es la palabra correcta en el español, un pedazo de tierra en el cementerio y dejar pagado nuestros servicios de la funeraria para no ser carga a nadie. Ni siquiera eso hacemos. Y aquí está la lección hablando de dejar heredad y heredar a la iglesia. ¿Se da cuenta? Es bien difícil este tema con nosotros los que vivimos en Latinoamérica porque casi siempre no es una experiencia de abundancia, sino que es una experiencia de necesidad y de pobreza. Hay gente, como digo, en los Estados Unidos o en otros países ricos que sí esta lección les compete a ellos, les puede tocar su vida y abarca su situación financiera cuando se acerca la muerte. Pero en el caso de nosotros, la mayoría de nosotros no. Así que imagínense qué difícil es hablar de este tema y yo personalmente tampoco creo en esto. Porque en la Biblia encontramos nosotros textos y textos y textos donde dicen que no te preocupes por el mañana. Si usted puede ahorrar, como lo hemos dicho en otras lecciones, perfecto, hágalo. Pero si no puede, tampoco es de preocuparse, porque Jesucristo así lo dijo, el mañana no es de nosotros, basta al día su afán. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Por lo tanto, para mí el día jueves es lo esencial. Si nosotros ahora que trabajamos, que tenemos fuerzas, que tenemos dinero, invertimos ese dinero en la causa, para mí, en mi experiencia personal, ese es el más grande seguro que yo puedo tener para mi vejez. ¿Por qué? Porque la Biblia me da todas las pautas para estar completamente claro y comprendiendo que en la vejez Dios cuidará de mí. Eso es sencillo. Además, tenemos hijos y de la misma manera que yo estoy sembrando, ayudando a mis padres en lo máximo que puedo, que tengan una vida tranquila, quieta, pacífica, que no estén afligidos que van a comer, se les ayuda económicamente. De esa misma manera yo estoy sembrando para que a mí me ayuden mis hijos. Además, se les enseña a los hijos que es tiempo de devolución. Fíjense que la lección se llama la devolución. Y a esta edad es tiempo de devolución, pero casi siempre de los hijos a nosotros es tiempo que paguen, nunca van a pagar, pero esa es la palabra para que entendamos, es tiempo que devuelvan un poquitito de aquel esfuerzo que nosotros hicimos por ellos cuando ellos eran niños. Es tiempo ahora de nosotros de devolver a nuestros padres parte de aquel esfuerzo que ellos hicieron cuando nosotros éramos niños. Y esto no es una sugerencia, se incluye en la ley de Dios como un mandamiento. Usted que me escucha, si tiene a su padre y a su madre con vida, aunque usted sea pobre, está ordenado por el Señor que le ayude en el nivel de sus posesiones. Si usted es una persona
pobre en su pobreza no tiene que abandonar a su papá y a su mamá. Si usted es una persona rica en su riqueza, no puede abandonar a papá y a mamá, porque ese es un mandamiento divino con una promesa. En verdad todos los mandamientos tienen promesas. Si usted lee detenidamente y estudia los 10 mandamientos, no hay ni uno de ellos que no tenga promesa. Todos tienen promesa. Lo único que no están incluidas en el texto, pero están incluidas en la Biblia. Hay que estudiar eso detenidamente. Pero en el caso de los padres, la promesa está incluida en el mismo mandamiento para que entendamos la seriedad de eso. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos ahora todo lo que tenemos que hacer y cuando lleguemos a la vejez se van a cumplir tantos textos con nosotros, por ejemplo, a que dice el texto, el que alimenta será alimentado, el que da de comer al pobre, él también la palabra es saciado, el que sacia será saciado. No he visto justo desamparado ni su descendencia por amor a lo que uno hace. El Señor tiene amor a nuestra descendencia. Mire qué cosa más impresionante. ¿Por qué? Porque los hijos ven la manera en que uno es y automáticamente aprenden lo que uno es, más si uno les enseña a ellos. Por lo tanto, esta lección es complicada para mí. Quizás si yo fuera no la pusiera acá porque es para un poquitito de personas. De todas maneras, vamos a tratar de desarrollarla de la mejor manera que podamos. Domingo, el rico insensato. Ahí está la parábola de un hombre que su hacienda había producido mucho. La heredad había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Regálelos. El problema no es la riqueza. El problema es que él está guardando todo. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para Dios. Y la misma lección tiene un pedacito del espíritu de profecía donde dice que este hombre había vivido no más elevado que las bestias que perecen. Vivía como si no hubiese Dios, ni cielo, ni vida futura, como si todo lo que poseía fuese de su propiedad y no debiese nada a Dios ni al hombre. Aquí el problema de este hombre rico es que todo lo acapara. Y eso es lo que hemos venido diciendo en todo este trimestre. Las riquezas que Dios nos da es para que las compartamos con Dios y con el hombre. Con el hombre, nuestros familiares, nuestra familia, educación, gente pobre, con la iglesia, con la obra. Eso es lo que la Biblia dice. Si usted puede ahorrar, perfecto, nadie está en contra de eso. Pero yo personalmente considero que mi gran ahorro está en el cielo. Y yo le pido al Señor que cuando llegue a la vejez, Él va a cuidar de mí. Yo le pido y esa es mi esperanza. Estoy con la completa seguridad que Él va a cuidar de mí. ¿Por qué? Porque mis obras yo he sembrado para el futuro. He sembrado con Dios y he sembrado con el hombre y estoy 100% seguro que en la edad mayor el Señor no me va a abandonar. La otra cosa interesante en mi caso es que mi trabajo, entre más
anciano sea uno, más apreciado es. Yo trabajo en la transportación, esos vehículos grandes de 18 ruedas, las cargas más delicadas, las cargas que son carísimas, se lo dan a gente ancianita. Yo encuentro en la carretera, a veces transportando generadores nucleares que cuestan una fortuna y van con seguridad y son pesadísimos. Llevan muchos vehículos, uno atado al otro, empujando esos generadores o transformadores eléctricos, cosas pesadísimas. ¿Y saben quiénes son los que van manejando esos vehículos? Ancianos de 80, 85, 90 años, expertos en la materia. Entonces, una de mis esperanzas es que entre más señor, más valioso soy en mi trabajo. Personalmente yo no me pienso retirar pronto, ni a los 70, sino que a seguir lo que aquí el día domingo dice, se lo voy a leer. La idea general que se da en la Biblia es que una persona trabaja y continúa siendo productiva mientras pueda. Hay trabajos que usted ya no puede hacerlos cuando es mayor, ya no, ya está cansado, ya las facultades no trabajan bien, ya el pulso tiembla demasiado, ya no, hay una etapa de producción, pero hay otros que tenemos trabajo que entre más ancianos y expertos somos más valiosos. Ese es uno de los míos. Pero aquí, volviendo al tema, es que este hombre está alzando todo, no entrega nada. Y él está diciendo, ¿qué voy a hacer con todos estos bienes que tengo? Oh, ya sé, voy a derribar donde los tengo alzado y los voy a hacer grande, más grande, para poder alzarlos allí y alzar más cosas todavía. ¿Está pensando en su prójimo? ¿Está pensando que es deudor de la humanidad que sufre? ¿Está pensando en la obra de Dios? En lo absoluto. ¿Está pensando en Dios? Para nada. Y allí es donde llega la palabra en la parábola. Recuerde que es una parábola. Una parábola es una ilustración que usó siempre Jesucristo para enseñar. Y en la parábola Dios le dice, necio eres, porque esta noche vienen a pedir tu vida y tus bienes, ¿de quién serán? Tremendo. Nosotros, casi ninguno de nosotros podemos decir qué va a pasar cuando yo muera y mis millones de dólares a quién le van a quedar. Y fíjense, hermanos, que del mundo secular, del mundo, no de gente que es religiosa, aprendemos cosas maravillosas. Mire este señor Bill Gates. Bill Gates es un hombre que anda por todo el mundo gastando su dinero, porque él dijo que la única herencia que le va a entregar a sus hijos es la educación y que si ellos quieren ser ricos tienen que buscárselas por ellos mismos. Y él todo lo que recibe lo entrega. Y se le han unido otros, no las palabras millonarios, otros magnates que comparten con él la misma idea y andan por todo el mundo haciendo buenas obras. ¿Por qué? Porque han comprendido que cuando se muera, todo eso ahí va a quedar. Y va a ser pleito. Va a ser pleito. Yo no sé, los hermanos que son mexicanos en el Distrito Federal hace unos años murió el hombre que colectaba la basura
en todo el Distrito Federal, una ciudad gigante, gigantesca. Cuando usted va aterrizando en el Distrito Federal, ese avión vuela y vuela y vuela y la ciudad no se termina. Es exageradamente, tiene millones y millones de habitantes. Si no me equivoco, anda por los 12, 13, 14 millones de habitantes. Exagerada la ciudad. Y este hombre era un magnate. Él recogía la basura de toda la ciudad y murió. ¿Qué problema se hizo allí? Aparecieron herederos, aparecieron gentes con cartas y testamentos. ¡Qué tremendo problema! Eso pasa cuando muere una de estas personas en verdad que tiene grandes propiedades. Pero en el caso del señor Bill Gates no, él anda repartiendo todo, toditito, porque sabe que nada se va a llevar. Nosotros no vamos a tener ese problema, la mayoría de nosotros, porque repartimos lo poco o lo mucho que tenemos y a nuestros hijos le vamos a dejar un gran legado que es la educación y posiblemente, al menos ese es mi sueño, dejarle una casita a cada uno de ellos. Ese es mi sueño. ¿Lo conseguiré? No sé, pero al menos ese es mi sueño. Tenemos hijos a quien dejar herencia. ¿Eso es malo? En lo absoluto. Porque fíjense que cuando Israel tomó posesión de la Canaán terrenal, Dios dio una orden donde las propiedades no se podían vender. Era herencia de padre a hijo, del hijo al hijo, del hijo al hijo, por la eternidad entre comillas. Ya sabemos que todos morimos y esta tierra va a perecer, pero era herencia para siempre. Y el que vendía la propiedad en el año del jubileo, a los 50 años, le devolvían la propiedad del que lo había comprado. O sea que en verdad era un arrendamiento. Se pagaba por esa tierra, se usaba, pero el que la compraba sabía que a los 50 años esa herencia tenía que volver a su dueño. Dios quería que esa herencia se pasara de familia en familia y nunca se perdiera esa herencia. ¿Se acuerda Acab y la viña de Nabot? Fue y se la quiso comprar y Nabot le dijo: no, mi señor, no puedo. ¿Cómo cometeré ese pecado si es herencia de mis padres? ¿Se da cuenta? Entonces no hay ningún problema que usted deje herencia a sus hijos si está en sus posibilidades hacerlos. Pero tristemente la mayoría de nosotros, la herencia que le dejamos son los gastos funerales. Así que, pero si usted puede, perfecto. La lección de eso está hablando y la mayoría de nosotros no entra en ese selecto grupo de gente rica que no sabe qué hacer con su dinero a la hora de la muerte. Día lunes, no puede llevarla contigo. ¿Qué no puede llevarla contigo? Los materiales las cosas materiales que hayamos acumulado. Lo único que nos vamos a llevar con nosotros al cielo es el carácter. Eso sí, no nos va a dejar. El conocimiento bíblico no nos va a dejar. Entre más conozcamos la Biblia, así conseguiremos un grado en las aulas eternas. En las aulas eternas seguiremos estudiando por toda la vida, sin parar. Es un estudio que nunca para. No solo religión, bueno, no es la palabra religión, no solo el amor de Dios, no solo a Dios estudiaremos, sino que seguiremos estudiando cosas, ciencia, tecnología y todo eso. Y dependiendo la cantidad de conocimiento teológico, así seremos colocados en esas aulas. Nosotros los que vivimos al final del tiempo
tenemos la gran ventaja de todos los que han vivido anteriormente y dejaron escritos para nosotros. Dejaron escrito tanta información, tanta experiencia. Daniel escribió y no comprendió mucho de lo que escribió. Se quedó pensando que qué era eso. Muchos escribieron y no entendieron, estaban haciendo una porción de la Biblia. Muchísimo. Pero nosotros los que vimos al final de los años, de los siglos, podemos comprender la Biblia a su plenitud porque estamos fojeando las últimas páginas del Apocalipsis. Ahí es donde estamos nosotros y vemos la Biblia para atrás y la comprendemos. Así que no es de extrañarse si los que viven en los últimos días ocupan las aulas más elevadas en la universidad divina. Será triste si viviendo en los últimos días usted no estudia y queda en una aula baja teniendo semejante conocimiento a nuestra disposición. Salmos 49:17 dice, porque cuando muera no llevará nada, ni su gloria descenderá con él. Y eso es lo que pasa. Mire, le voy a contar rapidito, déjeme ver, siempre se nos hace largo por, por fácil que sea la lección. En el tiempo de Ellen White vivieron dos hombres muy importantes. Uno de ellos fue el doctor Kellogg, que en el sanatorio, en las propiedades adventistas, experimentó hasta que sacó muchos productos de salud como es el conocido hojuelas de maíz, las hojuelas de maíz o el cornflakes que se conoce que es Kellogg's, el cornflake de Kellogg's. De allí nace en los laboratorios adventistas nace con este hombre. No les voy a contar toda la historia. Pero ahí llegó otro personaje que se conocía. A él le gustaba él se llamaba Charles Williams. Y sus iniciales es CW, apellido Post. Entonces en inglés es C.W. Post, así se conoce. Este hombre también formó una gran compañía de cereales, así como Kellogg's. Si usted ve en las cajas, hay muchos cereales que tiene un óvalo, café si no recuerdo mal, y ahí dice Post, P-O-S-T. Y el otro dice Kellogg's. Estos son del mismo tiempo. Hay algunos que dicen que Post le robó la fórmula de lo que habían inventado la familia Kellogg's. Hay otros que dicen que no, que en el sanatorio el doctor Kellogg's le entregó la fórmula al señor Post y este comenzó su imperio. Lo que les quiero contar es que los dos hicieron un imperio económico impresionante. El doctor Kellogg's comenzó con la idea del panteísmo y murió sin creer en Dios, creyendo que Dios está en todo lugar y se salió de la iglesia. Y el señor Post también, bueno, este ni siquiera fue adventista, estuvo relacionado con los adventistas, pero nunca fue adventista y llegó a tener una herencia increíble. Llegó a Battle Creek, Michigan, con unos cuantos centavos y tuvo una riqueza increíble. Yo he estado muchas veces en el cementerio de Battle Creek, que a la entrada tiene un gran portón de hierro y ese cementerio fue fundado en 1844. Mire qué cosa más interesante. Exactamente en 1844 fue fundado y a la entrada tiene el gran número arriba que dice 1844. Esto es propiedad de la autoridad, no tiene que ver con la iglesia, pero no es coincidencia que esté en ese lugar un cementerio que se inició en 1844. Ahí están la mayoría de tumbas de los pioneros y
tienen una banderita blanca que dice pionero. Ahí usted puede reconocer la tumba. Pues en la tumba del doctor Kellogg tiene un bloque de piedra y arriba tiene un reloj de sol. Y dice allí alrededor del reloj, el pájaro que madruga es el pájaro que se come el gusano. Qué mensaje sin esperanza. La tumba del señor Post es como un pequeño no sé ni la palabra, pero es algo maravilloso, algo así como lo que usted encuentra en Washington DC, como el monumento que se le ha hecho a Abraham Lincoln, pero ese es grande, pero eso es en pequeño, pero es hermoso, es un mini monumento, podríamos decir. Y hay algo bien peculiar, solo dice CW Post. Ah, eso es lo que dice. Pero hay algo bien peculiar. La historia registra que está bien profundamente enterrado. No al nivel normal que se entierra según la ley norteamericana, sino que él pidió que lo enterraran lo más profundo. Dejó una nota y dice, entiérrenme lo más profundo. Se cree que está enterrado a 13 pies de profundidad, que serían aproximadamente casi 3 metros y medio por ahí sería, pero profundo. Y en la nota que dejó él dijo, entiérrenme lo más profundo para que nadie me moleste allí. Y tomó su revólver y se asesinó, se suicidó. Necio, esta noche vienen por tu vida. Eso es cuando las riquezas no se tiene a Dios y no se lleva nada. Y el Salmos 49:17 dice, porque cuando muera no llevará nada, ni su gloria descenderá con él. Ahí hay una parte del día lunes que yo les quiero leer. Dice, y se lo voy a leer textualmente, porque yo quiero recalcarles algo allí interesante. Si no tienes un plan patrimonial que hayas establecido en un testamento o un fideicomiso, las leyes del gobierno estatal o civil pueden entrar en juego. O sea, el gobierno te lo puede tomar y esto depende de donde usted viva. Si mueres sin testamento, la mayoría de las jurisdicciones civiles simplemente traspasan tus bienes a familiares, ya sea que los necesiten o no. ¿Quién de nuestros familiares no lo va a necesitar? Ya sea que hagan un buen uso del dinero o no, y ya sea que hayas optado por darles una parte a esas personas o no, la iglesia no recibirá nada. Si eso es lo que quieres, bien. Si no, necesitas hacer planes de antemano. Esta lección está orientada a que si usted tiene dinero, se lo deje a la iglesia. Y se vuelve una burla simple y sencillamente porque ellos no cumplen su parte. Yo no creo, no sé por qué ellos ponen esto así cuando ellos saben que no están cumpliendo su parte. Este tiempo que vivió Elena de White era un tiempo de escasez, un tiempo donde había que hacer tanta obra, había que predicar tanto. Habían misiones alrededor del mundo y los hermanos eran bien pocos. Y por eso es que era importante. Pero en nuestros días no. Debido al exceso de dinero, debido a la inmensa cantidad de dinero que la iglesia recibe anualmente, que yo les puse allí en el folleto la verdad acerca de los diezmos y las ofrendas que está al final después del viernes en Escuela Sabática Maestros, les puse la cantidad de lo que recibieron en el último informe del año 20, que son arriba de los $200 millones.
Y eso no hay dinero. Cuando se necesita para poner más pastores, no hay dinero. Hay pastores recargados con 12, 13, 14, 15 iglesias. Se necesita construir una iglesia, no hay dinero. Se necesita una campaña evangelística, no hay dinero. Y aquí se está pidiendo para que la obra avance. ¿Cuál obra? Si se está invirtiendo en lugares equivocados. Muy triste. Día martes. Comienza con las necesidades personales. El día martes está hablando de que la Biblia no condena el tener riquezas. Y está hablando de nuevo que revisemos nuestros registros financieros para ver a quién le queda ese dinero de nuevo. Para mí esto es algo terrible. Déjenme leer lo que dice ahí en resumen al final. La buena mayordomía de aquello con lo que Dios nos ha bendecido no se trata solo de lo que tenemos mientras estamos en vida, sino también de lo que sucede después que nos hayamos ido. Porque a menos que el Señor regrese mientras vivamos, algún día no estaremos, mientras que nuestras posesiones materiales, sean pocas o muchas, quedarán atrás. Por lo tanto, depende de nosotros hacer ahora provisiones para que las bendiciones que hemos recibido puedan ser una bendición para los demás y para el avance de la obra de Dios. Y ahí es donde está el problema, que el dinero que la iglesia está recibiendo no lo están usando para el avance de la obra de Dios. Es mínimo, es lo necesario. No se está usando para eso, se está usando para otras cosas. Estamos metidos en un problema como iglesia, pero de todas maneras, hermano, si usted es una persona rica y tiene propiedades y ya heredó a sus hijos con lo suficiente y le sobra ese dinero, yo le invito que en su testamento ponga la iglesia adventista y se los deje a ellos como heredad. Día miércoles. Caridad en el hecho de muerte. Vamos a saber qué dice acá este lugar. Aquí hay un texto del Espíritu de Profecía. Vamos a leer. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, cita 144. Vi que muchos se abstienen de dar para la causa y procuran acallar la conciencia diciendo que serán caritativos al morir. Hay muchos que no quieren entregar ahora en vida y dicen cuando yo muera voy a dejar mi propiedad a la iglesia. Eso es lo que está tratando de decir. Ni siquiera se atreven a ejercitar fe y confianza en Dios contribuyendo algo mientras tienen vida. Sin embargo, esta caridad de último momento no es lo que Cristo requiere de sus seguidores. No excusa de ninguna manera el egoísmo de los vivos. Aquellos que se aferran a su propiedad hasta el último momento, la entregan más bien a la muerte que a la causa. Continuamente se experimentan pérdidas. Los bancos quiebran y las propiedades se consumen de mil maneras. Muchos se proponen hacer algo, pero dilatan el asunto y Satanás obra para evitar que los recursos entren del todo en la tesorería. Se pierden antes de ser devueltos a Dios y Satanás se regocija porque así ocurre. En este tiempo hay una gran necesidad y eso es exactamente lo que está pasando. Volviendo al caso de el señor C.W. Post y el señor Kellogg, la gran fortuna le quedó a familiares que sencillamente lo despilfarraron. Pero los dos estaban fuera de la iglesia, o sea, se salieron antes de morir. El señor Post no estuvo en la iglesia. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si usted va a Battle Creek, Michigan, allí todo es Kellogg's, el auditorio Kellogg's, la avenida Kellogg's, las escuelas Kellogg's, la arena Kellogg's, todo es Kellogg's. Hay una gran influencia del nombre Kellogg's, pero esto ya no le pertenece más a la familia. Tiempo atrás, ahora es
una corporación con otros dueños que no tienen nada que ver con el principio de la obra. En estos tiempos se necesitaba totalmente todo eso. La obra estaba empezando y había muchas personas así como lo describe la señora de White. ¿Qué es lo que pasa en nuestros días? Hay muchas personas así, pero en otras comunidades. Por ejemplo, la comunidad norteamericana blanca de los Estados Unidos. Aquí la gente nace rica, nace y hereda de sus padres que han estado aquí por, por, por décadas, por siglos. Esa herencia la vienen trabajando gente que vino a este lugar en los años 1700 y han estado trabajando esa herencia y se la pasan a su hijo y el hijo continúa ese negocio y se lo pasan a la siguiente y ahora son personas muy ricas, pero todo eso es heredado. Y entre muchos de ellos hay algunos adventistas que no tienen familia y a ellos les llega esto. O sea que esta lección es para un grupo de personas muy reducidas y no para nosotros. La mayoría de nosotros que estamos viendo esto somos personas de América Latina, de México para abajo. Hablamos el español y la mayoría de nosotros nacemos en pobrezas. Luchamos y trabajamos y nuestro sueño es comprar una casita, ver lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos, una vida así. Pero volvemos y repetimos, si usted es una de las personas que clasifica, cualifica en este grupo, pues no se olvide de la iglesia. Pero para mí el centro de la lección está el día jueves, donde es el legado espiritual. Y allí está diciendo la lección que si no lo damos en muerte, démoslo ahora que estamos en vida. Eso es lo más mejor que se puede hacer en nuestra vida. Dice, allí hay varias cosas, hay muchas ventajas en dar ahora mientras vivimos, dice. Estas son algunas. El donante puede ver los resultados de la donación. Si usted construye una iglesia, si usted compra un púlpito, usted lo está viendo el esfuerzo de su donación. Si usted da dinero para una campaña evangelística, etcétera, usted está viendo los productos de su donación. Número 2, el ministerio o la persona puede beneficiarse ahora cuando la necesidad es mayor. Ahora, usted puede darse cuenta dónde es que se necesita realmente y aplicar las riquezas allí. Yo opto por eso mejor. Número 3, no hay pelea entre familiares o amigos después de su muerte. Muy correcto, muy correcto. Pero recuerde que esto a la mayoría no aplica a nosotros porque no tenemos mucha herencia que dejar. La herencia que tenemos es un gasto de los servicios de la funeraria para nuestro entierro y muchos de nuestros hijos a última hora andan buscando un pedazo en el cementerio disponible para darnos sepultura. Número 4, da un buen ejemplo de valores familiares de generosidad y amor por los demás, da buen testimonio y eso es una realidad. 5, minimiza la consecuencia del impuesto al patrimonio, no paga impuestos por eso. Número 6, garantiza que el donativo se haga a su entidad deseada, sin interferencia de tribunales ni familiares descontentos. Muchas veces cuando se dan cuenta que una herencia es para determinada causa, comienza el pleito, muchas veces comienzan litigios en la corte tratando de cancelar esa propuesta que dejó el que ahora está fallecido. Y número 7, demuestra que el corazón del donante ha sido cambiado del egoísmo al altruismo. Y número 8, almacena tesoros en el cielo. Mira, hermano, yo le voy a decir por qué el día jueves es el centro de esta lección. Porque
aquí está hablando de gente eh, eh, dadivosa a Dios. Aquí está incluido los 3 diezmos que el Señor dejó que nosotros diéramos. Ahí está incluido eh, el versículo de la Biblia donde Jesucristo dice, entrad benditos de mi Padre porque estuve con hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Eso, allí está todo eso. Y más que eso, es un seguro de bendición para nosotros. Hemos dicho nosotros que en la obediencia es donde está la bendición de Dios. Muchos creemos que con entregar dineros está la bendición de Dios. Sí está, pero recuerde que parte de la obediencia es devolverle a Dios lo que le corresponde. Pero la mayoría de promesas está basado en la obediencia a la ley de Dios. Si usted obedece la ley de Dios, hay promesas de bendiciones. Y cuando usted es obediente a la ley de Dios, también es obediente a la ley financiera. En mi experiencia personal, considero yo que ahora en vida es cuando todo el esfuerzo de mi trabajo va para las causas que se necesitan, para la obra que se necesita. Si por cualquier casualidad a mí me queda dinero a la hora de mi muerte, que no creo que va a quedar, así al paso que llevo, lo único que va a quedar a mis hijos va a ser su estudio, eh, y posiblemente una casita, pero eso no es una promesa, ese es mi deseo. Todo lo demás lo estoy empleando ahora en la obra, y al emplearlo en la obra, Dios bendice constantemente, y cuando sea la hora de la vejez, yo considero que Dios va a cuidar de los justos. Dios no es injusto, Dios es justo, y si Él sabe que nos entregamos a la obra y en nuestra juventud pusimos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro, nuestra vejez está asegurada y también tenemos tesoros en el cielo. Les dije a un principio que esta lección era bien complicada de darla porque más son sugerencias y consejos acerca de qué es lo que hay que hacer en la vejez con nuestra herencia, y que no olvidemos la iglesia de ponerlo en el testamento de herencia que vamos a hacer. Yo no sé si voy a hacer un testamento. No creo que me va a dar mis propiedades para hacer un testamento. Eh, no sé, no sé, quizás usted sí. Así que hermano, esto es lo mejor que puedo dar esta lección. Me quedo corto, me quedo vacío, porque casi he repetido esto. Yo no sé qué más decirle si no hay una parte en la Biblia que hable de esto como una doctrina, como una enseñanza. No, esto está hablando casi como un consejo personal que nos está dando de qué hacer cuando muramos con nuestras riquezas y nuestras herencias. Am, Hasta aquí termina la lección. Me van a disculpar porque ahora sí quedé corto en la lección. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Sea fiel, por favor, con el Señor. Entréguele todo lo que le puede entregar con un corazón alegre, y con toda seguridad usted va a ser bendecido, va a hacer tesoros en el cielo. Dios no lo va a desamparar, y ese es un seguro que usted tiene con nuestro Padre Celestial, que Él es un Dios justo y ama al dador alegre. Y cuando Dios nos ama, nos bendice y nos da todas esas cosas que necesitamos de acuerdo a nuestra capacidad
administrativa. Recuerde eso. No solo por el acto de usted dar, usted va a recibir cantidades. No, depende qué tipo de administrador usted es con los bienes que se le depositan en la mano. Feliz semana a todos. Que Dios le bendiga. Primero Dios, la otra semana estaremos estudiando una lección normal que hable centrado en la Biblia donde nosotros la vamos a poder estudiar. Feliz semana a todos.